Y hoy vamos a hablar de la parte final de la visión de Iglesia Miami, que se las voy a recordar. Dice Iglesia Miami, la visión es ayudar a las personas a conocer a Dios y crecer integralmente para que cumplan su propósito y transformen la comunidad. Hoy vamos a hablar acerca de transformar la comunidad y ustedes dirán que tiene que ver este video. Pues les voy a explicar. Hay un problema en el mensaje de la iglesia cristiana. Después de la recesión en los años 20, los años 30, y después de las dos grandes guerras mundiales, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, sucedió un fenómeno en la iglesia. Como el mundo sufrió tanto, hubo tantos casualties, o sea, tantos muertos, tanto daño colateral, había tanta pobreza, tanta miseria, tanta necesidad. En pocas palabras, había tanto sufrimiento. La iglesia cristiana empezó a adoptar un mensaje que no era el mensaje que la iglesia tenía antes, y es un mensaje escapista. El mensaje de Jesús vino para ayudarnos a escapar de este sufrimiento y salvarnos de este mundo cruel para llevarnos al cielo. Y yo pensé, déjame llevar un video de un escapista, ¿verdad? Este es un mago escapista, para que ustedes nunca se les olvide esta enseñanza. La iglesia adoptó este mensaje, la iglesia cristiana alrededor del mundo, de que Jesús había venido para llevarnos al cielo y que nos llevaba al cielo para escapar todo el sufrimiento que nosotros podemos padecer en este mundo. Y esto llevó a la iglesia a separarse, la palabra correcta es alienarse, nos llevó a alienarnos del mundo y evadir la responsabilidad que Dios nos dio como iglesia de producir una transformación en las comunidades donde Dios nos puso. Entonces la iglesia, en vez de entender que es la respuesta a las naciones, que no es el gobierno, porque mientras en Ecuador pasaba lo que pasaba, en Bolivia pasa lo que pasa, en Colombia estamos viviendo unos tiempos muy difíciles en este momento y estamos marchando en contra del gobierno o de la falta de justicia o lo que sea, la iglesia no ha entendido que la respuesta no la tiene el gobierno, la respuesta la tiene la iglesia. Los gobiernos que gobiernan bien, lógicamente, son una bendición, pero lo único que puede transformar a este mundo es la iglesia de Cristo con el mensaje del evangelio que Dios nos dio. Entonces tenemos que sacarnos de la cabeza este asunto de que Jesús vino para que escapáramos de la tierra y llevarnos al cielo. Es más, la Biblia no muestra a un Jesús que vino a llevarnos al cielo. La Biblia habla de un Jesús que vino a traer la realidad del cielo a la tierra, que son dos cosas diferentes. Di conmigo, Jesús no vino a llevarnos al cielo. Di, Jesús vino a traer el cielo. Mira cómo dice Mateo 4:17. Desde entonces, esta es la primera prédica de Jesús. Dice, desde entonces Jesús comenzó a predicar: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. La función de la iglesia, nosotros no somos una funeraria para estar llevándonos gente al cielo. Nosotros somos una embajada del cielo en la tierra para representar esa cultura celestial y traerla, porque nosotros somos la respuesta para que el mundo pueda ser un mundo de bendición, de prosperidad, de abundancia. No me refiero a un mundo religioso, no me refiero a un mundo lleno de gente extraña. Me refiero a un mundo donde se ve la vida y se ve la bendición de Dios, y Iglesia Miami existe para eso. Tenemos que renunciar a ese mensaje escapista y abrazar el mensaje del evangelio transformador que Dios le delegó a su iglesia. Y yo sé que el mundo no está fácil. Yo sé que cada vez el mundo se pone más difícil. Pero te tengo un pasaje impresionante. En Éxodo 15:22 dice así. Ojo, el contexto. Dios usa a Moisés para liberar a Israel de Egipto. Esta gente llevan generaciones esclavos y salen con una esperanza de que van directo a la tierra prometida. Y resulta que dentro de los planes de Dios lleva a Israel 40 años por el desierto antes de llegar a la tierra prometida. Tenemos una gente que lleva generaciones esperando el cumplimiento de esta promesa de Dios. Y resulta que, no sé si a ti te ha pasado, que a veces estás viviendo un momento difícil en tu vida y Dios te da una palabra, una promesa, y empieza a suceder algo y tú dices, ya se va a dar. Llegó el momento. Lo que menos esperas es que vas a pasar de la esclavitud al desierto. Tú quieres pasar de la esclavitud a tu tierra prometida. Pero bueno, Dios tenía otros planes. ¿Por qué? Porque lo difícil no era sacar a Israel de Egipto, era sacar a Egipto de Israel. Y cuando Dios quiere darnos nuestra promesa, Él tiene primero que hacer cosas en nuestra mente, en nuestro corazón, porque los tiempos difíciles afectan nuestra manera de pensar.
nos meten en mentalidad de pobreza, de ruina, de esclavitud, de pobrecito yo. Y Dios no te puso aquí de pobrecito yo. Dios te puso para que pudieras experimentar las cosas maravillosas que Él tiene para ti, pero necesita cambiar tu mentalidad primero, ¿ok? Entonces, en ese contexto ellos van por el desierto y tenían mucha sed. Mira cómo dice el pasaje. Moisés les ordenó a los israelitas que se alejaran del mar de los juncos y ellos obedecieron. Se fueron al desierto de Sur y durante 3 días, caminaron sin encontrar una gota de agua. Cuando finalmente encontraron agua, esta era tan amarga que no la pudieron beber. Mira qué cosa tan tremenda. 3 días sin tomar agua, no encontraron una gota de agua y por fin llegan a un río, a un manantial. Y cuando llegan al manantial, uno dice, wow, por fin voy a poder saciar mi sed. Y cuando fueron a beber las aguas, la Biblia enseña que las aguas eran amargas como vinagre. Imagínate la desesperación de tú llevar 3 días sin poder tomar agua, encontrar un manantial y cuando por fin vas a saciar, te das cuenta que es un agua que no puede ser tomada. No es agua potable. Ese pueblo empezó a criticar a Moisés, empezó a decirle a Moisés, ¿para qué nos trajiste hasta acá? Mira, por culpa tuya estamos sufriendo. Y el mismo Moisés va delante de Dios y le dice, ¿pero qué es esto? ¿Cómo tú me metes en este rollo de sacar a este pueblo de Egipto 3 días sin agua? Encontramos un manantial, me van a matar. Y la primera reacción de Moisés y del pueblo es, salgamos huyendo de aquí y busquemos un manantial donde haya agua fresca, porque esa es la primera reacción del ser humano. Cada vez que está en una dificultad, cada vez que está en algo que él no puede controlar, siempre quiere salir escapando. ¿Cuánta gente se muda de ciudad, se mudan de país, se mudan de iglesia? Pastor, me voy para Alaska porque necesito encontrarme conmigo mismo. Cuando resulta que el problema eres tú mismo, entonces mejor no te encuentres contigo mismo, ¿ok? Entonces el ser humano y la iglesia hemos reforzado este mensaje de vamos a escapar a buscar tierras mejores. Y quiero que notes lo que pasó aquí. Dice, por eso los israelitas llamaron a ese lugar Mara o Mará, que quiere decir amarga. Pero también le reclamaron a Moisés, ¿y ahora qué vamos a beber? Moisés le pidió ayuda a Dios. Entonces Dios le mostró un arbusto, una vara, y le ordenó que lo arrojara al agua amarga. Moisés así lo hizo y al instante el agua se puso dulce. Entonces necesito que escuches algo muy importante. Dios no te está llamando a huir. Dios ha puesto la solución en tu mano. No importa cómo esté tu familia, no importa cómo está tu ciudad, no importa cómo está la economía, no salgas corriendo. Tú tienes el evangelio del reino, la vara que representa la cruz de Cristo. Y quiero que sepas que donde Cristo llega, todo lo amargo se vuelve dulce en el nombre de Jesús. Entonces nosotros como iglesia no podemos seguir reforzando un mensaje escapista. Nosotros como iglesia debemos entender que Dios nos ha dado la solución. Donde llega la iglesia con el evangelio del reino de los cielos, llega la transformación, llega la vida y la bendición de Dios. Quiero volverte a decir eso. Donde llega la iglesia con el mensaje correcto, el del evangelio del reino, llega la transformación de Dios, la vida y la bendición. Iglesia Miami no es una iglesia escapista. Iglesia Miami es una iglesia transformadora. Y cuando me refiero a donde llega la iglesia, no me refiero a una institución, me refiero a ti. Porque la iglesia no es un edificio de 4 paredes. La Biblia dice que Dios no habita en templo hecho de mano de hombre. Dios habita dentro del corazón de los seres humanos. Por lo tanto, la iglesia que transforma eres tú. Donde tú llegas, llega el evangelio de transformación. Donde tú llegas, llega el poder de Dios para endulzar las aguas más amargas. Pero nosotros tenemos que tener esa conciencia. Cada vez que mi esposa y yo viajamos, o cuando yo viajo a cualquier lugar y llego, mira, casi siempre el propósito de Dios va más allá del propósito del viaje. Y nosotros tenemos que tener conciencia de eso. Entonces a mí me invitan a predicar a una conferencia. Una vez me tocó ir a Tailandia. Y yo llegué a Tailandia, pero yo voy en el avión consciente. Bueno, desde antes del avión digo, Señor, ¿cuál es tu propósito en este viaje? Tú no sabes si el propósito es el taxista, el que maneja el Uber que te está llevando al aeropuerto. Tú no sabes si el propósito es la mujer que no deja de hablar en el avión al lado tuyo, que tú quisieras dormir y la mujer habla, que habla, y tú dices, Dios mío, esta cotorra que me ha tocado al lado. Tú no sabes si ese es el propósito. Tú no sabes si el propósito es tal vez la familia donde te hospedaron, que quién sabe qué crisis están viviendo. Pero el problema es que si no somos conscientes de quién somos y lo que portamos y el poder que nos acompaña, mucho menos vamos a ser conscientes del cambio y la transformación que podemos producir donde nosotros vayamos. Entonces la iglesia no puede seguir oculta entre 4 paredes con un mensaje escapista o un mensaje segregado, porque la iglesia es la primera segregada en las naciones.
Porque segregamos la vida cristiana, espiritual a este lugar o a un domingo, la segregamos de la vida natural diaria como si eso fuera. No, eso es lo secular. Y tu trabajo, no, yo tengo un trabajo secular. El pastor, no, él tiene un trabajo espiritual. Les tengo una noticia. En la Biblia no hay sagrado ni secular. En la Biblia no hay separación. Porque la Biblia dice en el Salmo 150 que la alabanza de Dios va dice que donde está el templo. Y el templo no es este, el templo eres tú. Por lo tanto, donde vas tú, va la alabanza a Dios, va la verdad de Dios, va la vida de Dios, va el poder de Dios y va la transformación, la vida y la bendición de Dios. Entonces, cuando yo viajo, yo siempre estoy pendiente de eso. Y tú no sabes lo que un abrazo puede cambiar a una persona. Pero no es un abrazo, es el abrazo de aquella persona que está consciente de lo que porta. Es más que un te amo. Es un te amo de una persona que tiene un entendimiento de dónde viene el amor que le está expresando a la persona que tú le estás diciendo. Y nosotros fuimos llamados a transformar comunidades. Yo soy un transformador, tú eres un transformador, tú eres una transformadora, tú eres una transformadora. Ana Milena, tú eres una transformadora. Lina, tú eres una transformadora. Karen, tú eres una transformadora. Oscar, tú eres un transformador. Adrián, tú eres un transformador. Donde tú llegues, eres un transformador. Porque donde tú llegas, llega la bendición de Dios. Dios no te llamó a escapar. Te llamó a llegar a ese lugar con la vara que representa la vida de Jesús. Lanzarlo en las aguas amargas de ese matrimonio, en las aguas amargas de esa familia, en las aguas amargas de esa comunidad, en las aguas amargas de esa empresa, en las aguas amargas. Y Dios las va a endulzar en el nombre poderoso de Jesús. ¿Ok? Entonces, yo estoy convencido que como iglesia tenemos la capacidad de transformar al mundo, pero necesitamos vernos como Dios nos ve. Mira cómo dice Mateo 16, 18, dice: ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y el poder de la muerte no la conquistará, y te daré las llaves del reino del cielo. Todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. ¿Por qué les traje este pasaje? Porque este es el pasaje donde Jesús por primera vez menciona un término muy importante, el término iglesia. Y el término iglesia en el original griego es el término eclesia o eclesía, que es la razón por la cual nosotros le pusimos a esta casa Eclesia Miami o Eclesía Miami. ¿Ok? Entonces Jesús usa ese término, le dice: tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esta roca edificaré mi eclesía. Digo eclesía, dilo, eclesía. Quiero decirte algo tremendo. Cuando Jesús usa la palabra eclesía, Él no estaba inventando una palabra nueva. Jesús no dijo: déjame rebuscar un término que no exista. Eclesía. No. Él tomó una palabra que se usaba dentro de la política para describir cuál sería el propósito de la eclesía. Quiero que sepas esto. Jesús buscó una palabra que cuando Él la mencionara, los discípulos dijeran: eso es lo que Él quiere que hagamos. Eso es lo que Él quiere que establezcamos. Y usó una palabra súper común de esa época. ¿Cuál es la palabra? Eclesia o eclesía. ¿Qué era la eclesia? En la cultura griega, la eclesia era como el cuerpo de gobierno o una casa de gobierno que gobernaba lo que se llamaba la polis. La polis era una ciudad, por eso de ahí se viene la palabra metrópolis. ¿Okay? Entonces en esa época había unas ciudades que se llamaban polis. Te voy a pedir la primera foto. Trae una foto. Esto es una polis. Y la eclesía es allá arriba. Entonces la eclesía era el cuerpo de gobierno desde donde se gobernaba una polis. ¿Qué era la polis? Déjalo ahí. La polis era una ciudad que tenía un territorio que la rodeaba. Entonces quiero que mires. Está la eclesía que está allá arriba. Gobernaba la polis y la polis tenía todo un territorio alrededor. Entonces, quiero que me pongas la otra foto, María Ángel. Y esto es adentro de la eclesía. Dentro de la eclesía, las personas en ese tiempo eran hombres, pues hay unas cuantas mujeres, pero se reunían a discutir los asuntos de la ciudad y del territorio. Y desde la eclesía se gobernaba de tal manera que todo el territorio pudiera ser bendecido. Necesito que escuches esta definición porque la quiero dar bien clara. Mira, en la cultura griega una eclesia era el cuerpo que gobernaba la polis. Polis eran ciudades-estado de la antigua Grecia. Ciudades que tenían su propio gobierno que afectaba todo un territorio. Quiero que escuches esto, porque acuérdate que Jesús dijo: sobre esta roca edificaré la iglesia. Dice, la iglesia.
Dijeron, espera, pero si la iglesia es la casa de gobierno, ¿verdad?, que gobierna la polis y que afecta todo un territorio. Entonces lo primero que Jesús le está diciendo es, yo no estoy creando un templo para que vayan y se escondan. Estoy creando un lugar donde ustedes van a ir y de ahí debe haber un efecto a todo el territorio. Quiero que entiendan que eso es lo que los discípulos están pensando, ¿ok? Entonces, el cuerpo de gobierno de la polis era la iglesia, como decir, donde estaba el alcalde con los concejales y cosas así. Jesús usa este término, esto es lo más importante, para dar a entender que el propósito de la iglesia era ser un cuerpo de gobierno, digan conmigo, una embajada. ¿Qué era la iglesia? Que estableciera el reino de Dios en el territorio donde estaba establecida, oye esto, con el fin de transformar la comunidad en la tierra. O sea, eso es lo que los discípulos oyen. Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta roca voy a edificar mi iglesia. Inmediatamente Dios dice, espérate, iglesia es la casa de gobierno que gobierna la polis y que debe afectar todo el territorio, y la función y el propósito de esa iglesia es transformar el territorio. Y Jesús le dice, eso es lo que yo voy a establecer. La iglesia no era un auditorio o un templo donde la gente se iba a congregar un fin de semana para escapar de los problemas de la vida. La iglesia era el lugar donde la gente iba a ser entrenada y capacitada, y se reunían los gobernantes para establecer gobierno sobre todo el territorio y transformarlo de tal manera que fuera un reflejo del corazón de Dios. Por eso este lugar se llama Iglesia Miami. Iglesia Miami. Iglesia Miami. Iglesia Miami. Le puse el nombre a propósito para que entiendas que esto no es un lugar simplemente donde venimos el fin de semana a cantar. Este es un lugar donde tú vienes a ser equipado, vienes a ser entrenado, vienes a ser restaurado, porque hay un propósito que Dios tiene para la iglesia afuera. Porque te tengo una noticia, la razón que existe iglesia no es porque tú eres importante para Dios, es porque Miami es importante para Dios. La razón que existe iglesia es porque el corazón de Dios es tomar a las diferentes iglesias que hay en Miami. No somos la única, esta se llama iglesia, pero hay otras iglesias que se están reuniendo en este mismo momento en diferentes lugares, y existen las iglesias que están en Miami porque Dios ama Miami, porque Dios quiere hacer milagros en la familia de Miami, porque Dios quiere restaurar a la comunidad de Miami, porque Dios quiere acabar con el crimen en Miami, porque Dios quiere acabar con el divorcio en Miami, porque Dios quiere acabar con la violencia familiar en Miami, porque Dios quiere acabar con el abandono, con la pobreza, con la ruina, con la miseria, con la enfermedad de Miami. Y como Dios ama Miami, estableció una iglesia. Solo que esta se llama iglesia. Para que cada vez que tú digas, mi comunidad espiritual es Iglesia Miami, a ti nunca se te olvide para qué existimos. Porque esto no puede ser una implosión. No puede ser que aquí te ayudemos a conocer a Dios, te ayudemos a crecer espiritualmente, integralmente, para que cumpla tu propósito adentro. Dios no opera de esa manera. Porque si eso es así, yo prefiero cerrar esto e irme a servir afuera. Yo no puedo vivir encerrado entre cuatro paredes. A mí Dios no me creó para estar encerrado en cuatro paredes. A mí Dios no me creó simplemente para predicar. Yo considero que Dios nos creó para transformar el lugar donde Él nos ha puesto. Ahora, oye esta frase. Para que haya transformación, debemos pasar de la oración a la acción. Di conmigo, para que haya transformación, debemos pasar de la oración a la acción. Isaías 58:5, Dios hablando del ayuno, mira cómo dice. Ese tipo de ayuno no me agrada para nada. ¿De qué ayuno se refería a Dios? El típico ayuno de pasar hambre. Yo entiendo los ayunos. Nosotros en esta iglesia al principio de año siempre hacemos ayuno de 21 días para enfocarnos en lo que Dios quiere hacer. Pero quiero que sepas que si ese ayuno no tiene fruto, a Dios no le agrada. Entonces dice, ese tipo de ayuno, no es que no le agrada, no me agrada para nada. Y los que les gusta la comida dicen, amén, yo sabía que eso no podía ser de Dios. Dice, ustedes agachan la cabeza como una caña del río y vestidos de luto se acuestan sobre la ceniza, y a eso le llaman ayuno y día agradable para Dios. Porque en ese tiempo los judíos, además de que aguantaban hambre, o sea, dejaban de comer, se vestían con una ropa que se vieran como que tenían más hambre.
¿Sabes que hay gente que le gusta que lo vea? Oye, tú estás de ayuno. Ay, ¿cómo supiste por lo espiritual? No por el aliento. Por el aliento. Se ve que hace rato no comen, chicos. Cuando la iglesia está de ayuno a principio de año, yo digo, cómete una mentica, chico, cómete algo. La idea no es que la gente se entere, sino que aquí pase lo que Dios quiere que pase. Tú sabes. Pero hay gente que le gusta promocionar su espiritualidad. Y a la iglesia cristiana le encanta promocionar su espiritualidad. Y para ver cuál es la iglesia más santa y la más espiritual, y cuál es la que ora más, y Dios está diciendo, pues todo eso que tú haces, te tengo una noticia, a mí no me agrada para nada. Versículo 6 dice, pero en realidad no es así. El ayuno que a Dios le agrada, oye esto, el ayuno que a mí me agrada es que liberen a los presos encadenados injustamente. Es que liberen a los esclavos, es que dejen en libertad a los maltratados y que acaben con toda injusticia. Es que compartan el pan con los que tienen hambre, es que den refugio a los pobres, vistan a los que no tienen ropa y ayuden a los demás. Versículo 12, reconstruirán las ruinas antiguas, reforzarán los cimientos antiguos y los llamarán reparadores de muros caídos, reconstructores de casas en ruinas. Quiero que notes que Dios está diciendo, a mí no me agrada una espiritualidad estéril, a mí no me agrada una espiritualidad que está implosiva hacia adentro, que no produce nada hacia afuera. Dios está diciendo, yo quiero una espiritualidad que actúa, que cambia vidas, que hace justicia social, que ayuda al pobre, que ayuda al hambriento, que ayuda al necesitado, que piensa en los demás. Por eso estoy feliz por las cajitas. Comenzamos con 50 y vamos por 100 no sé cuántas. Estoy feliz con los pavos. Te voy a decir algo, por favor, no dejes que el orgullo te impida disfrutar el pavo. Porque la vergüenza, yo he tenido momentos, yo tuve hace unos años atrás, y ustedes lo saben, yo se lo he contado, que mi esposa y yo no teníamos para darle comer a nuestros hijos. Cuando nosotros comenzamos esta iglesia, yo no tuve salario por 2 años. Todo lo que aquí se hacía y todo lo que yo debería recibir se invirtió aquí. Y yo por fe, y a veces abríamos la despensa y yo oraba, Señor, haz un milagro. Todos tenemos momentos difíciles en la vida, todos tenemos altos y bajos, todos necesitamos que nos den la mano. Y en la Biblia dice que en el libro de los Hechos, cuando comenzó la iglesia al principio, se compartían todas las cosas y nadie tenía necesidad. Esos pavos no están ahí para avergonzarte, están para bendecirte, no tengas temor de llevártelo. Esos pavos costaron para que tú puedas disfrutar. Y si tú conoces a alguien que no lo tiene, llévaselo. Y si eres tú y te da pena, di, este es para alguien. Y llévatelo. Pero llévatelo. Esto es para un amigo que le da mucha vergüenza, ¿verdad, mi amor? Sí, mi vida, vamos. No importa, llévate el pavo. Pero quiero que notes que la iglesia, que entiende lo que es una iglesia, que entiende que la espiritualidad tiene que salir de las 4 paredes y manifestarse en amor y en actos reales. Quiero que notes que Dios dice que la vuelve, escúcheme, un cuerpo que sirve para reconstruir ruinas antiguas. Tú dirás, pastor, es que esta ciudad no la repara nadie. Es que si tú supieras los demonios ancestrales, ¿qué me importa a mí eso? Yo no necesito saber cuánto poder tiene el diablo cuando sé cuánto poder tiene Cristo. Uy, quiero decir tantas cosas. Andrea, en Panamá me llevaron a una peluquería. ¿Te acuerdas? Tú me la recomendaste. Pero Andrea no me conocía. Y Andrea venía regresando a las casas del Señor y me dicen, pero pastor, lo que pasa es que esa peluquería la gente es un poco extraña. Y yo le dije, entre más extraño mejor. Le dije, a mí no me importa que sean extraños, me importa que corten bien el pelo. Porque sales así, ¿qué tal? No, pero el man era un santo varón de Dios y con el pelo así. Pastor, tenga cuidado que no le pongan la mano encima porque hay una transferencia de espíritu. Y yo, ¿cómo? Y dije, espérate. ¿Acaso la Biblia no dice que más fuerte es el que está en mí que el que está en el mundo? O sea, tú me quieres decir a mí que yo veo lo que Dios me ha dado de una manera tan frágil y vulnerable, que una persona que no conoce de Dios me pone la mano y me va a afectar a mí. ¿Qué escapismo es ese?
Si Dios nos está llevando es a impactar a la gente, no con raza, no, sino con el amor de Dios. Y cuando me ponga la mano, que se prepare. Porque cuando Jesús le pusieron la mano, que la mujer medio lo tocó, dijo, espérate, ¿quién me tocó? Pero Señor, todo el mundo te está tocando. No, pero virtud salió de mí. ¿Quién me tocó? No podemos seguir viendo a la iglesia como una iglesia frágil que escapa. Y Dios dice, aquellas iglesias que aprendan a pasar de una simple espiritualidad a una espiritualidad con acción, los utilizaré para la transformación, aún de ruinas generacionales, de cosas terribles que han pasado. Pastores, que si usted supiera cómo está ese matrimonio, llevan 25 años así. Entiendo que es difícil, entiendo que hay personas que dirán, pero es que pastor, ¿cuántos psiquiatras, cuántos psicólogos ellos han pasado por pastores? Entiéndeme, para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Pero tenemos que pasar de la oración a la acción para que haya transformación. ¿Estamos claros? ¿Cuánto le pueden dar un aplauso a Dios ahí? Nuestra espiritualidad debe producir un efecto transformador. ¿Por qué yo estoy enseñando esto? Porque no hay nada más importante para el éxito de una organización que unidad en torno a su visión. Porque es importante que tú sepas por qué hacemos las cosas. Porque a veces uno puede tomar una decisión y tú decir, es que no entiendo, y eso te puede causar incomodidad en tu corazón. Detrás de cada decisión hay un porqué. Detrás de cada decisión hay algo que queremos hacer para Dios. Es difícil ser un líder porque como dicen allá, palo porque boga, palo porque no boga. O sea, que friega por lo que sea. Entonces, ok, vamos a cantarle el cumpleaños al pastor. Qué lindo y tal. Entonces le cantan el cumpleaños y alguien dice, no puedo creer que usen ese tiempo para cantarle el cumpleaños al pastor, cuando debería estar predicando de Cristo. Entonces yo digo, el año que viene, no me canten nada. Ay, pero qué pastor tan soberbio. Ni siquiera deja que le cantemos. Imposible. Es imposible agradar a la gente. Entonces, es importante que tú sepas qué hay detrás de lo que estamos haciendo. Que tú sepas que detrás de esto no hay hombres, no hay propósito de hombre. No, la idea no es enriquecer a un hombre, ni a una persona, ni exaltar una institución. Hay propósito de Dios. Entonces, ¿qué es Iglesia Miami? ¿Qué somos? Mateo 16, 18 dice, wow. Ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca o piedrita. Jesús le dice a Pedro, dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Digo conmigo, mi iglesia. Y el poder de la muerte no la conquistará. Y te daré las llaves del reino del cielo. Todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo. ¿Qué nivel de autoridad? Y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. Mira qué cosa tan tremenda. Esta es la primera vez que Jesús va a hablar de lo que es una iglesia, la eclesia. Por eso nosotros lo llamamos Iglesia Miami o eclesía, como dicen algunos. Es la palabra griega para iglesia. Entonces, esta es la primera vez que Jesús presenta el término eclesía en la Biblia. Y le está hablando a Pedro y le dice, sobre esta roca edificaré mi eclesía. Y es tremendo porque no sé si tú sabías que Jesús no estaba inventando una palabra nueva. La palabra eclesía era una palabra súper común en la época de Jesús. Lo que pasa es que para nosotros es extraña, pero en la época de Jesús era una palabra que se usaba en la política. Y lo que Jesús quería era que cuando Él le dijera, sobre esta roca edificaré mi eclesía, que los discípulos que iban a conformar esa eclesía pudieran tener un punto de referencia para entender qué era lo que Jesús iba a hacer. Entonces Jesús no se inventó algo nuevo, sino que Él dijo, déjame y les pongo de referencia algo que ellos conocen para que entiendan más o menos qué es lo que queremos hacer con esto que vamos a dejar aquí en la tierra. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces cuando Jesús usa la palabra eclesía, usa un término de la política. La eclesía era la casa de gobierno, digamos, casa de gobierno. En la época griega, antigua griega, era la casa de gobierno o la casa que gobernaba lo que llamaban la polis. La polis es de donde viene la palabra metrópolis, o sea, la ciudad. Entonces, todas las ciudades grandes en Grecia le llamaban polis. Y la polis tenía una casa de gobierno desde donde se regían todos los asuntos del territorio y se llamaba la eclesía. Ojo con esto. ¿Cuál era la función de la eclesía? Porque la polis era una ciudad y después de la ciudad había un territorio grande. Entonces estaba el territorio, la polis o la ciudad en el medio, y en el medio de la polis la eclesía, usualmente un monte alto. Entonces la función de la eclesía era gobernar los asuntos de la polis y del territorio
para que todo el territorio viviera en paz y en bendición y para la transformación de ese territorio. Todo eso se hacía desde una eclesía. O sea, eclesía, Jesús nos estaba diciendo, es el lugar donde tú vas los domingos. Y sobre esta roca edificaré un auditorio para que te reúnas todos los domingos a cantarme. Y sobre esta roca edificaré un templo para que se reúnan los hermanitos de la fe, varón, la varona, la hermanita y el hermano, y los santos varones del Señor, a escuchar la palabra del Santísimo. O sea, quiero que entiendas que a medida que han pasado las generaciones y las generaciones eclesiásticas, el término original de eclesía y su propósito se ha ido distorsionando y degenerando. Y la eclesía se ha vuelto un lugar de 4 paredes, bueno, en este caso hay como 7 paredes, ¿verdad? Un lugar de muchas paredes, con una forma muy extraña, donde la gente va como si fuera una gasolinera al fin de semana, tú sabes, a que le llenen el tanque para ver si soporta los siguientes 7 días de la semana hasta el próximo domingo, donde otra vez venimos. Entonces, vamos a la iglesia. ¿Cómo estaremos de grave que decimos vamos a la iglesia cuando la iglesia ni siquiera era un lugar físico? Era lo que ese lugar representaba en el territorio. Entonces, el gobierno de la ciudad y de todo el territorio para bendecir ese territorio. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, cuando los discípulos escuchan eso, ellos dicen, ok, espérate, eclesía. Jesús usa este término para dar a entender que el propósito de la eclesía, oye esto, era ser un cuerpo de gobierno o una embajada. Digan conmigo, una embajada. ¿Qué es una embajada? Es un cuerpo de gobierno legal que representa un país en otro, o sea, un gobierno extranjero, ¿verdad? Lo ponen en otro lugar y en ese lugar representan los intereses y la ley. Y por eso tú ves que en las películas de espías que van huyendo y se meten en su embajada ya no les pueden hacer nada, porque cada embajada es legalmente un pedacito del país que representan. Entonces Jesús les dice, la eclesía es una embajada, dice que estableciera el reino de Dios en el territorio donde estaba establecida, oigan esto, con el fin de transformar ese territorio. Es muy diferente a lo que es una iglesia hoy. Nosotros no nos llamamos eclesía de coincidencia. Cuando Dios nos llevó a colocarle a nuestra organización, nuestra familia, eclesía, es porque en el corazón de Jesse y mío siempre hemos entendido y ha habido la pasión por transformar las comunidades. Te tengo una noticia, tú no eres mi propósito. Mi propósito no es sanar tu matrimonio, quiero que lo sepas. Es más, quiero que sepas, yo no vivo para ti. O sea, quiero que entiendas, tú no eres el enfoque de mi ministerio. Porque si tú te ves así, esto está mal. No, tú no eres mi propósito. Tú junto conmigo tenemos un propósito. ¿Sí te entiendes la diferencia? O sea, nosotros no venimos aquí, Jesse y yo y el equipo, para vivir para ustedes. No, nosotros les servimos a ustedes porque este es un centro de entrenamiento y capacitación donde venimos a recibir dirección, venimos a recibir palabra, venimos a recibir, ojo, venimos a unirnos en torno a un propósito común, porque cuando lo vimos decimos, ok, yo me identifico con eso, para juntos como la eclesía de Dios poder representar el reino y la cultura como embajada del reino de los cielos para ir a transformar nuestro entorno. Entonces, si nosotros no estamos haciendo nada por la comunidad que nos rodea, cambiémonos el nombre y pongámonos Country Club Miami. Bueno, no, Miami Country Club. Porque si fuera Barranquilla es el Country Club. Entonces, no podemos ser Country Club sin B. Somos una eclesía. No fuimos llamados a escapar, ni a ayudar a la gente a escapar este mundo cruel. Fuimos llamados a empoderar con un mensaje sobrenatural que tiene la capacidad de transformar las situaciones más críticas y oscuras del corazón del ser humano y de la humanidad. Dios se lo encomendó a la eclesía. Les dijo, Mateo 28, 16, no está ahí, pero me lo sé. Y Jesús se les acercó. Bueno, dice, y los discípulos, los 11 discípulos fueron al monte donde Jesús los había citado. Mira qué cosa tan tremenda. No dice las multitudes fueron al monte, a pesar de que Jesús los seguía miles. Jesús solo citó 11, queriendo decir, yo hago más con 11 comprometidos que con miles fans. ¿Por qué llamó a 11 discípulos y no a las multitudes? Porque en ese momento les iba a delegar la autoridad. Y tú no le delegas la autoridad a un inmaduro. Tú lo amas y lo cuidas y le sirves, pero tú no lo pones a cargo de algo que solo un maduro puede administrar. Dice, y Jesús se les acercó y les habló diciendo,
toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan. Vayan, salgan de ahí. Y a Jerusalén, Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra. Y los discípulos no les gustó mucho el asunto porque estaban felices donde estaban. Porque a veces el enemigo número uno de lo grande que Dios tiene para ti después es lo bueno que te está pasando ahora. Y algunos estamos en algo tan sabroso que no queremos arriesgarnos a lo que viene después. Y ellos se quedaron ahí. Jesús tuvo que provocar una persecución para obligarlos a salir, porque eclesía también significa los llamados a salir. Entonces no podemos quedarnos aquí. Dios te trajo aquí, sí, porque quiere salvarte, o te salvó en Cristo porque quiere sanarte, porque quiere liberarte, porque quiere restaurarte, porque quiere restituirte, porque quiere prosperarte, pero no porque tú eres su propósito, sino porque Dios ama a Miami.